termine embarazada de otro, y mi esposo no lo sabe. Me llamo Camila, tengo 31 años y, aunque no lo digo en voz alta, he sido muchas mujeres en una sola vida. Fui la adolescente conflictiva que mentía para escaparse de casa, la universitaria impulsiva que decía que nunca se enamoraría de nadie y, más tarde, la mujer que se prometió construir algo duradero con un solo hombre. Sin mirar atrás. Nunca fui perfecta. Ni lo pretendí. Pero siempre supe adaptarme a lo que el momento requería de mí. Y eso, en el fondo, fue una forma elegante de traicionarme. Trabajo en publicidad, en una agencia grande de Ciudad de México. Soy buena en lo que hago. Sé cómo vender una idea aunque no crea en ella. Sé leer a la gente. Sé decir lo que quieren oír. Supongo que por eso, por esa facilidad para convencer a los demás, aprendí también a mentirme a mí misma. A justificar vacíos, a ocultar heridas, a convertirme en una especie de profesional del autoengaño emocional. ¿Fuerte? A veces. ¿Independiente? Sí, pero a ratos. ¿Comprometida? Eso quisiera. Lo que no soy es inocente. Ya pasé por relaciones destructivas, hombres que me rompieron el alma en nombre del no estamos listos, y yo misma he roto a otros por miedo a dejarme cuidar. Por eso, cuando conocí a David, decidí bajar la guardia. Él no era como los demás. Y yo, por primera vez, quería ser distinta también. Más estable. Más madura. Más. De casa. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo fui una versión de mí que creí que debía ser. Y en esa versión, enterré demasiadas cosas. Entre ellas, la mujer que hoy vuelve a gritar. A David lo conocí en un curso intensivo de planeación estratégica para equipos creativos. Yo fui obligada por la empresa. Él se apuntó voluntariamente. Yo llegué tarde el primer día. Él estaba en primera fila con su libreta y su termo de café. Él tenía una sonrisa fácil, de esas que no se esfuerzan en caer bien. Yo, en cambio, solo quería irme. La dinámica del segundo día era en parejas. Nos tocó juntos. Él era metódico, tranquilo, con una forma de hablar pausada que contrastaba con mi aceleramiento natural. Yo tomaba el control. Él observaba y luego añadía algo mucho más claro de lo que yo había dicho en 10 minutos. A la hora de la comida me preguntó si me gustaba lo que hacía, y sin pensarlo, le dije, no siempre. Él sonrió como si ya supiera la respuesta. Yo tampoco, me confesó. Ese fue el primer puente. Desde entonces, empezamos a escribirnos por correo. Al principio, por cosas del trabajo. Luego, por recomendaciones de libros, música, tonterías. Yo, que solía ser distante, empecé a esperar esos correos como si fueran pequeños respiros en medio de la rutina. La primera vez que salimos fue a una librería en la colonia Juárez. Me preguntó qué libro compraría si solo pudiera elegir uno por el resto de mi vida. Le dije que Rayuela. Se rió y me dijo que no me veía tan existencial. Le pregunté si eso era un insulto. Dijo que no. Que le gustaba esa contradicción. Así era David, simple, pero siempre atento a los detalles. No fue una relación de fuego instantáneo. Fue como prender una chimenea con paciencia. Había chispa, sí, pero lo que más me atrapó fue la calma. La ausencia de ansiedad. La posibilidad de pensar en el futuro sin miedo. Con él, las cosas no se sentían forzadas. Por primera vez, no necesitaba escudos ni sarcasmos. Podía hablarle de mi padre ausente, de mis errores del pasado, de mis inseguridades más tontas. Y él no se asustaba. Me escuchaba. Me contenía. Nos fuimos acercando más. Él me invitó a su departamento para cocinar. Yo, que siempre odié cocinar, aprendí a picar cebolla sin llorar solo por no sentirme torpe frente a él. Me presentó a su hermana, a sus amigos. Me dijo que le gustaba cómo me enojaba, cómo defendía mis ideas. Yo le confesé que tenía miedo a aburrirme algún día. Él solo dijo, si pasa, lo hablamos. Y si no quieres quedarte, me lo dices. Esa honestidad fue lo que me amarró.
A los 8 meses nos fuimos a vivir juntos. Un departamento modesto pero luminoso en la del Valle. Compramos plantas, escogimos cortinas, discutimos sobre si valía la pena o no tener cafetera con cápsulas. Hablamos de futuro, no con presiones, sino con naturalidad. Me pidió matrimonio en la playa, durante un viaje a Oaxaca, sin arrodillarse, sin anillos caros. Solo él, mirándome y diciendo, ¿quieres que esto sea por mucho tiempo más? Dije que sí. Pero ahora, desde este punto del camino, no puedo evitar preguntarme si ese sí fue una promesa sincera, o una forma de tapar el miedo que ya se asomaba dentro de mí. La convivencia con David era, en muchos aspectos, una paz necesaria. Nos organizábamos como un equipo, hacíamos compras los domingos, dividíamos tareas. Teníamos nuestro día fijo para ver películas y pedíamos comida de nuestro restaurante favorito cuando uno de los dos tenía una semana difícil. Vivíamos como esas parejas que uno ve desde afuera y asume que todo está bien. Y, durante un tiempo, todo lo estuvo. Él trabajaba como consultor financiero desde casa la mayor parte del tiempo. Yo, en cambio, iba todos los días a la agencia, soportando el caos de juntas eternas, deadlines estresantes y egos creativos al borde del colapso. Regresar a casa y encontrarlo preparando algo sencillo para cenar, o incluso escuchando un podcast mientras me esperaba, me daba una sensación de estabilidad. Me hacía sentir afortunada. O al menos eso creía. Había cariño. Eso no lo niego. Y también admiración mutua. Nos entendíamos sin tener que hablar demasiado. Yo me reía de su orden obsesivo y el de mi manía de coleccionar libretas vacías. Teníamos códigos, rituales, pequeñas costumbres que nos protegían del desgaste. Pero a veces me sorprendía mirando su espalda mientras lavaba los platos, o mientras se dormía antes que yo, y me preguntaba si eso era todo. Si ese amor tranquilo que habíamos construido era suficiente para sostenernos en los momentos donde ya no habría emoción, sino pura decisión. No era un problema de infidelidad, ni celos, ni falta de respeto. Era algo mucho más difícil de identificar, una especie de distancia silenciosa que no venía del conflicto, sino de la rutina misma. Yo empecé a trabajar más horas. O al menos, esa fue mi excusa. Volví a poner más energía en la oficina, como si necesitara probarme a mí misma que todavía tenía ambición. Pero en el fondo, creo que lo hacía para huir. Para no sentirme atrapada en esa vida donde todo estaba bien, pero nada me estremecía. David, por su parte, nunca reclamaba. Entendía. Siempre entendía. A veces hasta demasiado. Me decía que me veía cansada, que si quería nos tomábamos unos días para ir a Valle de Bravo. Me decía que me amaba, incluso cuando yo estaba seca, distraída, desconectada. Y fue justo en ese desconcierto emocional, cuando no sabía si estaba creciendo o escapando, que apareció Lucas. Lucas entró a la agencia como parte de un proyecto temporal. Lo recuerdo perfectamente porque ese día llevaba yo una camisa negra que detestaba, y tenía un humor de perros por culpa de una campaña que nos habían tirado en el último momento. Me lo presentaron en una junta general, director de arte, porte relajado, barba cuidada, y una sonrisa de esas que no te invaden, pero te despiertan algo. Habló poco, pero con seguridad. Se notaba que no era nuevo en el juego. Lo ubiqué como alguien con estilo, alguien que sabía que gustaba, pero no necesitaba demostrarlo. La primera vez que hablamos fue por un tema de concepto visual. Yo había propuesto una idea para una marca de ropa y él la complementó con algo mucho más provocador. Discutimos, sin pelear. Yo defendí mi enfoque. Él, el suyo. Terminamos mezclando ambos. Y, sin quererlo, nos reímos. Fue esa risa la que me incomodó más de lo que debería. Una risa que sentí en el estómago. Con el tiempo, me empezó a buscar para trabajar juntos. Decía que le gustaba mi forma de ver las cosas. Yo fingía que era solo profesionalismo. Pero me sentía vista, desafiada. Me encontraba arreglándome más para ir a la oficina, eligiendo tacones en lugar de tenis, retocando el maquillaje al mediodía. David no lo notaba, o quizás no quería notarlo. Lucas no era particularmente intenso. No me decía cosas que sonaran a cliché.
Me miraba como si supiera algo que yo misma ignoraba. Me preguntaba cosas que nadie en años me había preguntado. ¿Te gusta lo que haces o solo lo haces bien? ¿Hace cuánto que no haces algo por ti y no por los demás? ¿Te gusta ser quien eres ahora o te acostumbraste? Yo le respondía con evasivas. Pero cada pregunta abría una grieta. Y dentro de esas grietas empecé a recordar a una Camila que había dejado atrás, la que bailaba sola en su sala, la que viajaba sin plan, la que escribía poesía aunque nadie la leyera. Lucas no era mejor que David. Era distinto. Representaba un mundo que yo había sepultado por creer que ya no era compatible con la adultez, con el matrimonio, con la idea de lo correcto. Nunca lo planeé. Nunca pensé que llegaría más lejos. Pero empecé a quedarme más tiempo en la oficina. A buscar excusas para coincidir. A volver a sentir ese cosquilleo en la piel cuando sabía que él estaría cerca. Y, sobre todo, a mentirme. Porque no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De mi vacío. De mi hambre emocional. De mi desconexión interna. David seguía ahí, amoroso, estable, ofreciéndome una vida en calma. Pero yo, desde el fondo de mi crisis, empecé a correr hacia donde no debía. Y en esa carrera, ya no habría vuelta atrás. La noche que ocurrió, no era una noche especial. No era viernes. No era mi cumpleaños. No era un día de borrachera o de excesos o de razones demasiado obvias. Era simplemente miércoles. Un miércoles donde me sentía más sola que de costumbre, más desubicada, más culpable sin motivo. Habíamos salido tarde de la agencia por un pitch importante. Todos estábamos agotados, pero aliviados. Cuando el cliente dijo me encanta, algunos compañeros decidieron ir a tomar algo para celebrarlo. Yo no planeaba ir. David me había escrito para decirme que había preparado una cena ligera, que me esperaba con velas encendidas en el comedor. Yo le agradecí. Le dije que llegaba pronto. Lo dije de verdad. Pero cuando Lucas me miró desde el otro extremo del estudio y levantó la ceja, como preguntando en silencio si yo también iba, simplemente asentí. No pensé demasiado. Ni en la cena. Ni en la vela. Ni en David. Fuimos a un bar pequeño, de luces bajas y música suave. Un lugar para hablar, no para gritar. Lucas se sentó a mi lado. No como siempre. Esta vez más cerca. Más decidido. Tomé vino. Rápido. 2 copas. Reímos. Hablamos de estupideces. Nos burlamos de un creativo que siempre proponía ideas recicladas. El grupo empezó a irse poco a poco. Algunos tenían familia. Otros, citas. Yo no tenía nada más que el silencio de una rutina que me pesaba como una piedra. Nos quedamos solos. Él pidió otra copa. Yo también. No hubo un beso apresurado. No hubo un arrebato. Lo que hubo fue una larga conversación, cargada de pausas. Una en la que Lucas me preguntó algo que todavía me cuesta digerir. ¿Estás feliz con él o simplemente estás cómoda? No supe qué responder. Solo bajé la mirada. Él me llevó a su departamento en Uber. Ni siquiera protesté. No quise. Me senté junto a él, los hombros rozándose, los muslos también. Una línea delgada de electricidad entre los dos que ya no disimulábamos. Cuando cerró la puerta tras de mí, lo supe. Supe que había cruzado un umbral invisible. Y que ya no podía regresar entera. No fue sexo de película. No hubo pasión desbordada ni declaraciones intensas. Fue torpe, contenido, profundamente íntimo. Me quité la ropa despacio. No porque quisiera seducirlo, sino porque sentía pudor. Porque algo dentro de mí decía que lo que estaba haciendo no era solo infidelidad, era renuncia. Me estaba traicionando a mí misma, a la Camila que creía ser, a la que prometió honestidad, a la que juró transparencia con David. Lucas me miró con una ternura que me desarmó. Me tocó con cuidado, como si leyera mi angustia. Como si supiera que no era una aventura, sino una fractura. Y lo fue. Cuando terminó, me quedé en su cama. No dormí.
Lo miraba dormir, en silencio, tratando de encontrar una justificación. No la hallé. Solo lágrimas. Lágrimas que ni siquiera sabía cómo llorar. Volví a casa con el sol. David seguía dormido. Me metí en la ducha y sentí que el agua no me limpiaba. No me sacaba el error de la piel. El corazón me latía lento, pero pesado. Ese día, entendí que el placer también puede doler. Y que hay heridas que uno se inflige sabiendo que no sanarán nunca del todo. Al mes siguiente, mis periodos no llegaron. No me alarmé de inmediato. Siempre habían sido irregulares. Lo atribuía al estrés, a las horas de oficina, al agotamiento emocional. Pero una mañana, mientras desayunábamos avena y fruta, David me hizo un comentario que me encogió el alma. ¿Te ves distinta? ¿Te sientes bien? Me sentía rara, sí. Pero no física. Me sentía extraña dentro de mi cuerpo, como si supiera que algo más estaba sucediendo y mi mente no quería aceptarlo. Compré la prueba en una farmacia lejos del barrio. Una tarde, saliendo del trabajo. Me encerré en el baño con las manos temblorosas. Oriné sobre la tira sin mirar el envoltorio. Esperé los segundos eternos que dictaba la caja. Un símbolo. 2 líneas. Positivo. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. No fue felicidad. No fue miedo inmediato. Fue una mezcla insoportable de incredulidad y un vacío que me tragaba. Me senté en el retrete frío, la cabeza entre las manos. ¿De quién era? Sabía la respuesta antes de preguntarla. Hacía semanas que David y yo no teníamos relaciones. Solo una, forzada, poco después de aquella noche con Lucas. Pero demasiado tardía. Mi cuerpo ya había decidido. Era de Lucas. Sin margen de error. Sin lugar a esperanza. Pensé en decírselo. A David. Esa noche. Después de la cena. Cuando me sirvió una copa de vino y se sentó a escucharme hablar de mi día. Pero no pude. Su mirada limpia, su manera de escuchar sin juicio, su manera de creerme buena, me paralizaron. No pude manchar esa versión de mí que aún conservaba. Le mentí. Le dije que había tenido un día agotador. Que me dolía la cabeza. Que no quería hablar. Él me abrazó. Me deseó buenas noches. Me acarició el pelo antes de dormirse. Y yo lloré. En silencio. Mirando al techo. Con una mano en el vientre, sintiendo algo que aún no existía, pero ya lo alteraba todo. No le conté. No esa semana. Ni la siguiente. Fui al ginecólogo sola. Me hicieron una ecografía. El corazón ya latía. Era real. Era mío. Era de Lucas. Y aún así, cuando salí del consultorio, le escribí a David un mensaje. Todo bien en el chequeo. Solo era un desbalance hormonal. Él respondió con un emoji de alivio. Yo apagué el celular. Mi embarazo avanzó como un secreto que se tragaba el aire entre nosotros. David comenzó a sospechar algo, quizás. Pero nunca me presionó. Nunca me cuestionó. Me abrazaba más. Me cuidaba más. Me preparaba jugos y me decía que tenía un brillo distinto. Yo sonreía. Falsa. Rota. Culpable. Y, sin embargo, no me arrepentía completamente. El hijo que crecía en mí era mi contradicción más hermosa. Y también mi condena más silenciosa. Esperé más de lo que debía. Más de lo que era justo. Cada semana, cada ecografía, cada pequeño movimiento dentro de mí era un recordatorio de que vivía con una mentira que crecía al mismo ritmo que mi vientre. David seguía a mi lado, amoroso, atento, lleno de esa ilusión que a mí ya me pesaba como una cadena. Él hablaba del cuarto del bebé, de pintar las paredes, de comprar una cuna blanca con detalles azules o verdes, según lo que saliera en la próxima ecografía. Yo solo asentía. No podía mirarlo a los ojos demasiado tiempo sin sentir que me rompía por dentro. Me había propuesto confesarle la verdad después de la semana 20, cuando el bebé ya se notara.
Pero me faltó valor. Después pensé en hacerlo durante una caminata juntos por el parque, mientras hablábamos del futuro. Pero siempre me faltaba algo, fuerza, coraje, o quizás una forma de decírselo sin destruirlo. Y así, llegó el día en que ya no lo podía evitar. Fue después de una cita médica. Salimos del hospital con las fotos del ultrasonido. Él la sostenía con ternura, hablándole al bebé como si ya lo conociera. Y yo no podía más. Llegamos a casa, me senté en el sofá, y antes de que pudiera acobardarme una vez más, lo solté. No grité, no lloré. Solo lo dije, con la voz más baja y seca que tenía: David, este bebé no es tuyo. Las palabras cayeron como un disparo. Él me miró, inmóvil, sin entender. Me repitió: ¿qué dijiste?, como si no pudiera procesarlo. Lo miré, tragando saliva con dificultad. Sentía que todo mi cuerpo se estremecía. No es tuyo, David. Lo siento, fue un error. Fue alguien del trabajo. No significó nada. El silencio que siguió fue brutal. No dijo nada. Se quedó de pie unos segundos y luego, simplemente, se fue al cuarto sin decir una palabra más. No escuché un portazo. No escuché gritos. Solo la puerta cerrándose con suavidad. Pero esa suavidad dolió más que cualquier golpe. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. Al día siguiente no desayunó conmigo. Durante los días siguientes, la casa se llenó de ausencias. Él hablaba solo para preguntarme cosas puntuales sobre el embarazo o la casa. Se volvió un espectro. Estaba, pero no estaba. Y lo entendía. ¿Qué palabras podía decirle yo para justificar lo injustificable? El hombre que me amaba, que había puesto su vida a mi lado con fe ciega, ahora me miraba con un vacío imposible de llenar. Me odiaba, lo sabía, aunque intentara contenerlo. Me odiaba por dentro. Pero era tan noble que no me lo gritaba, ni me culpaba. Solo se alejaba más cada día. Cuando llegó el momento del parto, él me acompañó, sí. Estuvo en el hospital. Estuvo en el cuarto. Pero no me tomó la mano. No me acarició el cabello como había prometido hacerlo en aquellas noches de planificación. Se mantuvo a un lado, en silencio, como si estuviera viendo una película que no le pertenecía. Cuando Noah nació y lloró por primera vez, sentí una emoción tan intensa que casi me desmayé. Pero al mirar a David, su rostro estaba inmóvil. Frío. Herido. Roto. No se acercó a besarme. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo miró al bebé como si fuera el símbolo de todo lo que había perdido. Durante los meses siguientes, se mantuvo cumpliendo lo necesario. Me ayudó en la casa, con los horarios del bebé, me acompañaba al pediatra. Pero no había gestos de amor, ni un solo te amo. Las noches eran frías. Él dormía en el sofá. A veces desaparecía por horas. Yo no preguntaba. Sentía que no tenía derecho a nada. No a reclamar, no a llorar, no a exigir una reacción. Él me hablaba con respeto, pero con una distancia que lo decía todo. Su corazón estaba a kilómetros del mío. Y aunque seguía en casa, yo sabía que ya no estaba. Lucas nunca apareció. Le escribí solo para informarle que el bebé había nacido. Su respuesta fue escueta, indiferente: me alegra que esté bien. Si necesitas algo, dime. Nada más. Nunca preguntó si era niño o niña. Nunca me llamó. Nunca se presentó. Y en el fondo, agradecí esa distancia. Pero no borraba el hecho de que aquel niño crecía entre dos padres, uno ausente por cobardía, y otro herido por culpa de mis decisiones. David seguía cumpliendo como padre. Pero no como esposo. No como pareja. Me miraba como quien recuerda algo que alguna vez amó. Y cada vez que Noah reía, se rompía un poco más. A veces lo encontraba llorando en el baño. O saliendo de casa a medianoche para no gritar. Yo lo dejaba. No me atrevía a consolarlo. ¿Cómo hacerlo? Yo era la causa de ese dolor. Y así vivíamos. Como dos desconocidos criando un hijo que no compartía su sangre,
pero sí su apellido. Porque sí, David lo registró como suyo. Con su nombre. Con su firma. No por amor hacia mí, sino porque decidió que el bebé no tenía la culpa. Y cada vez que me cruzaba con su mirada, lo único que veía era resignación. Dolor contenido. Y una pregunta muda, ¿por qué? A veces, cuando todo está en calma, lo escucho susurrándole a Noah mientras duerme, te voy a cuidar siempre, aunque no seas mío. Y esa frase, tan sencilla, es el castigo más duro que he tenido que soportar.